Buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. En el vídeo de hoy quería compartir contigo ese preciso momento en el que yo cambié mis armas. ¿A qué me quiero hacer referencia con esto? A que creo que no hay ningún misterio ni secreto que a lo largo de nuestra vida, en nuestras diferentes etapas de crecimiento, digámoslo de alguna manera, hemos tenido que portar o adquirir a lo que yo denomino armas. No me refiero a armas físicas como tal, me refiero a herramientas que nos han hecho pasar esas situaciones en esos momentos determinados de nuestras vidas y que luego ya no las hemos utilizado y no las hemos necesitado. Entonces, creo que es importante saber y darse cuenta cuándo es el momento de cambiar las armas. Porque si no, puede que tu arma esté fallando o no estés consiguiendo hacer el objetivo o la intención que realmente quieres. Te explico el porqué. Si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo llevo viendo toda la vida. Van unos padres y su hijo. Van andando por la calle y hay muchísima gente. Lo típico de una ciudad en plan capital tipo Madrid, Barcelona, en las que hay muchísimo tránsito de personas. Como es común, en ese tránsito de personas hay personas que se dedican pues, a pintar, yo es que los llamo arquitectos, porque la verdad es que lo que no entiendo muchas veces es que qué hacen esas personas ahí, lo que no entendía es que qué hacían esas personas así ahí, que con 2 servilletas, un colador y 19 sprays hacían una obra de arte y que luego, por ejemplo, pues había otras cosas que decías, vale, o sea, obras reales, obras que tú ves que están expuestas en diferentes sitios y dices tú, cojonudo, está bien hecho, sí. Entonces, transitando por ahí, lo más normal es que si no es ahí, es en un supermercado, si no en un parque, si no en cualquier sitio, esta situación, como mínimo la has escuchado si no la has experimentado. Resulta que el niño se despista o los padres se despistan y hay una pérdida de visión, de contacto visual entre las dos partes, o sea, entre el hijo y los padres. Es decir, se pierde, por decirlo de alguna manera. Tú imagínate que lo más normal es que dure segundos o minutos esa pérdida. ¿Qué haces cuando encuentras al niño? Cuando te vuelves a encontrar al niño. Le gritas y lo más probable que he visto siempre es que le des un azote. ¿Cuál es la santa razón que tenemos para responder de esa manera en un acto que verdaderamente nosotros hemos estado y hemos tenido una sensación, una emoción muy, muy, muy potente? A mí no me ha pasado con mi hija, pero yo sí que me he perdido con mis padres y yo sí que he visto muchas pérdidas, digamos, espontáneas y siempre he visto el mismo resultado, siempre. Gritos y azote. Nunca he visto, os lo juro, en mis 30 años, a lo mejor no ha tenido que dar esa oportunidad, nunca he visto que los padres, padre, madre, me da igual, tío, tía, abuelo, abuela, me da igual la parte alta, por decirlo de alguna manera, que esté a cargo de ese pequeño. Me da igual qué parte sea. Siempre, hombre, los abuelos suelen tener un poco más de conciencia, como yo digo. Pero bueno, lo normal es que se responda así. Y tú dirás, vale, pero es que me ha asustado mucho y me he puesto y no tendría que haber hecho eso y no esto y no lo otro y no patatín y no patatán. Estupendo, ¿vale? Vamos a medio comprarlo, vamos a meterlo en la cesta de comprar. Ahora, vamos a basarnos en ti y vamos a echar para atrás. Seguramente que de pequeño o de pequeña te hubiese pasado lo mismo, te hubieses perdido. ¿Cuál fue la respuesta que tú obtuviste? Cuando te encontraste con tus padres, seguramente que el encontronazo, voy a decirlo así, no fuese positivo o lo que tú esperabas. Además, el niño no lo vive de la misma manera que los padres. Los padres simplemente es
son muchos sentimientos y muchas emociones, pero el niño cuando ve a su padre o cuando ve a su madre o cuando ve a su tío, cuando ve a su abuela, me da igual la persona con la que vaya y se pierda, cuando vuelve a tener ese contacto visual, se le quita, se nos quita, porque yo lo recuerdo, esa presión, todo, es una sensación que si alguna vez te has perdido, en lo que sea, o sea, me da igual la edad que tengas, si alguna vez te has perdido en tu vida, en el campo, entre calles, bueno, entre calles, pues te puedes perder, pero al fin y al cabo no es tan, bueno, ya teniendo cierta edad, pues bueno, vas a un lado o a otro, preguntas, pero al final acabas saliendo. Pero si por ejemplo es una persona que ha salido del campo o que sale del campo y en algún momento ha perdido la orientación de dónde estaba, la sensación que tienes en ese momento es bastante potente. De hecho, a mí solamente me ha pasado una vez en el campo y hice, hice un recto, como lo llamo. O sea, desde donde yo estaba, cerré los ojos, empecé a escuchar, detecté el sonido de coches y desde donde yo estaba hasta el sonido de los coches fui recto, literalmente, pasando por ríos, pasando por una vía del tren, todo lleno de zarzas, me rajé el pantalón entero, que iba con los gallumbos fuera. Solo quería encontrar el solo quería encontrar la civilización, vamos a decirlo así. Entonces, cuando eres un niño y te pierdes, y cuando ves a tus padres, lo último que ni siquiera se te pasa por la cabeza es que tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela o tus tíos o tus primos o da igual quien sea, te vaya a regañar y con la mala suerte te puede llevar un azote encima. En regresiones de hipnosis he podido ver cómo eso se queda registrado en el alma de la persona. Cómo eso se queda guardado dentro, ese momento en el que ese niño, esa niña, se encuentra otra vez con sus padres y la sensación, emoción y sentimiento que tiene el niño o la niña no es el mismo que el que tienen los padres. Aunque la finalidad sea la misma, digamos, se llega desde puntos muy diferentes. Es más, desde nosotros los padres lo hacemos hasta mal. Porque dime tú qué acercamiento, ¿cómo decirlo? Qué explicación o qué manera de mostrar el camino correcto es regañándole y dándole un azote en el peor de los casos. No tiene sentido. No tiene sentido. Medítalo. Y vas a decir, joder, se podía haber perdido, se lo pueden secuestrar, lo que tú quieras. ¿Quién ha tenido la culpa? Por llamarlo culpa. O sea, ¿quién ha sido el responsable? ¿Ha sido todo? ¿Ha sido nada? ¿Tú crees que es una... ¿A ti te hubiese gustado? Seguramente cuando te intentes responder esta pregunta, si has sido una persona que se ha perdido en algún momento de su vida con sus familiares, lo que digo, en una calle, en cualquier momento, te vas a dar cuenta de que siempre hemos obtenido la misma respuesta. Yo siempre he visto la misma respuesta. Por supuesto que habrá personas que cuando hayan encontrado a sus hijos se hayan abrazado amorosamente y se hayan dicho, por favor, lo que sea, me da igual. Y se haya desencadenado en un enlace o en un acontecimiento bonito de recordar. Sin embargo, si el niño tiene esa sensación en el cuerpo de pérdida, que están todas las emociones y todos los sentimientos a flor de piel, y cuando ves la luz, que son tus padres, tus tíos, tus abuelos, quien sea, lo único que quieres es abrazarles y no separarte nunca más de ellos. ¿Y qué obtienes por el otro lado? Gritos, mala energía y, depende de la situación, un azote. Entonces, ¿cómo responden los niños en ese momento? Guardándolo en su subconsciente. Y eso se nos queda hacia cuando somos mayores. Y lo he podido ver en muchas regresiones de hipnosis como ese simple y estúpido gesto marca la diferencia en la persona, en la infancia de la persona. Y ya no es en la infancia, porque en la infancia se va a quedar registrado y seguramente no florezca. Cuando ese sentimiento, esa emoción, ese recuerdo va a sacar su poder, va a ser cuando pase por los mismos momentos. Y es cuando vamos a volver a cometer el mismo fallo y es cuando nuestros hijos van a volver a cometer el mismo fallo y así sucesivamente la rueda del samsara todo el rato. Entonces, no es eso, no hay que hacer eso. Y he puesto un ejemplo pero que vamos, que yo lo llevo viendo toda la vida como que a mí me ha pasado, como que yo me he perdido. Entonces, también voy a contar otra experiencia que va a hacer el juego de esto. Cuando yo
desperté en el 2020, desperté espiritualmente y energéticamente, yo entendí mal la historia. Yo creía que lo estaban haciendo de verdad, o sea, que realmente había algo que mataba realmente. Yo dije, vale, tiene todo sentido del mundo. Desde el 2012 llevo informándome de, digamos, las actividades o de todo lo que puedo ser capaz de adquirir sobre información confidencial de la élite. Y más o menos puedo saber cuáles son sus intenciones, o puedo saber... No tenía ni idea en ese momento de qué iba el rollo. Simplemente sabía que había unas personas que gobernaban el mundo y que jugaban a ser Dios. Entonces, cuando me comí la historia en el 2020, porque me la comí, me tiré casi 3 meses sin salir de casa, algo se encendió dentro de mí. Entonces, en ese proceso, yo seguía utilizando las armas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento en el que estábamos en la cuarentena, y yo ya era consciente de la situación en la que estábamos y por la que estábamos pasando, yo decidí quitar esas reglas en mi realidad y en mi vida. Por lo que estaba dispuesto a luchar de cualquier manera, en aquel entonces, de cualquier manera te lo garantizo. Y no importase cómo fuese a hacerlo, solo quería defender lo que era mío y porque era mío. Entonces recuerdo bajar, yo vivía en otra ciudad en la que estoy viviendo ahora, recuerdo bajar pues, a sacar a la perra en diferentes zonas horarias, digámoslo. Y como me olía, vamos, no es como me oliese, como estaba pasando lo que estaba pasando, todas las restricciones, de cuarentena, toda la policía pasando por todos los lados, todo muy duro, pues yo cogía y hacía una cosa, y era que cuando iba a salir, yo de manera inconsciente todavía no sabía el poder de la visualización, no sabía el poder que tenemos cada persona. Entonces yo lo hacía de manera inconsciente, porque no sabía lo que estaba haciendo. Pues resulta que yo, antes de bajar a sacar a mi perra, mientras que yo me colocaba la chaqueta y me ponía las zapatillas, me llenaba de armas, pero de armas literalmente, no físicas, pero recuerdo cómo me colocaba lanzacohetes, llevaba varias ametralladoras, tenía el cuerpo repleto de granadas para irlas tirando por todos los lados, tenía todo el armamento que yo conocía en todos mis niveles, lo tenía y salía con él a la calle, a nivel visual, o sea, a nivel energético, no físico, no tengo ningún arma. Entonces cuando yo hacía eso, que era prácticamente todas y cada una de las veces que salía, nunca me pasaba nada. De hecho, el día que tenía, digámoslo, ¿cómo decirlo? Que en ese día veía las escenas suficientes y necesarias como para que mi energía no fuese la suficientemente positiva y fuese lo suficientemente justiciera como para liarla, por decirlo de alguna manera. Además recuerdo este día en el que una noche, que era cuando más en el punto álgido de la cuarentena y de todas las restricciones, recuerdo salir a la calle con todas estas armas y me mosqueé. Me mosqueé, ¿por qué? Porque me paré en mitad de un cruce y cuando yo quería encontrarme a diferentes personas para que me dijesen algo y yo contestarles de una manera justiciera, vamos a decirlo así, en mitad del cruce me di cuenta de que no había nada ni nadie. Dije, ¿dónde está todo el mundo? Que estaban encerrados. Sí, estábamos encerrados. Pero no, ¿por qué yo no me cruzaba con nadie, con ninguna patrulla? ¿Por qué yo no me cruzaba con nada ni con nadie? Si casi los buscaba. Entonces, en esa mitad del cruce dije, bueno, pues a lo mejor es el momento de dejar estas armas aquí apoyadas y empezar a utilizar otras armas. ¿Qué hice en ese momento? Me llevé las armas a casa por si acaso pasaba algo,
pero nunca más las volví a utilizar, además ya me deshice de ellas. Porque me di cuenta de que si utilizaba alguna de esas armas, no estaba haciendo lo correcto. Porque no estaba intentando ayudar o haciendo lo que estuviese en mi mano para poder ayudar a esa persona a entender lo que estaba pasando. Si a mí me hubiesen dicho o hecho lo mismo cuando yo tenía un pensamiento inconsciente de la realidad, posiblemente hubiésemos acabado en la misma situación y posición. Hubiese contestado de la misma manera, exactamente de la misma manera. Entonces, ahí fue cuando yo dije, vamos a dejar estas armas y vamos a utilizar otras armas. ¿Qué son otras armas? En uno de mis vídeos lo dije. En el vídeo creo que se llama Compasión. En ese vídeo muestro y explico cómo a mí en un suceso que me ha pasado durante siempre, pero en uno de los momentos lo puse a prueba o lo observé. Y fue cuando yo saludé a una persona y esa persona no me saludó, pero al cabo de un día, 2 días, me saludó. Pero gracias o por qué me saludó. Gracias a yo no jugar al ojo por ojo y decir, no me saludas, yo no te saludo mañana. De esa manera llega un momento que no te saludas con nadie, claro. Tú me haces daño, yo te voy a hacer daño también a ti. Va a llegar un momento que todos nos hacemos daño, claro. Entonces, cuando esa persona no me saludaba, yo al día siguiente volvía y le saludaba. Al día siguiente volvía y le saludaba, hasta que llegó un momento que me saludó y que cambió totalmente su relación conmigo. Entonces esas son las nuevas armas. Con eso me quiero referir a que no podemos intentar, y lo pongo y lo explico en el vídeo anterior, no podemos crear con sus cosas, no podemos seguir utilizando los mismos programas que hemos tenido nosotros de educación, de conciencia, de adaptación, de crecimiento, de todo, no podemos utilizarlos. Porque no sirven para lo que realmente nosotros estamos buscando o para el desarrollo total e interno de nuestro ser. Aquí hemos venido a vivir y a aprender muchas cosas de las cuales tenemos que aprender. Entonces, date las gracias porque estás aquí por y para algo tú mismo y tú misma lo has elegido. Tú estás pasando, has pasado y vas a pasar por todo lo que tú has decidido. Entonces, creo que es un buen momento para por lo menos observar cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestras herramientas, cómo actuamos en cada momento y cada cuánto, o sea, desde cuándo lo llevamos haciendo. Y si lo observas te vas a dar cuenta de que ese gesto viene desde generaciones atrás. Entonces, si uno lo ha hecho mal, por algún casual, quiere decir que las siguientes generaciones lo hemos seguido haciendo mal. Y ya hemos visto el resultado, no es que encuentres al niño, le des 2 gritos, le des un azote y de mayor sea Jesús. No, no. Vuelve a tener el mismo patrón que todos y cada uno de los seres vivos que hay en el planeta y que han pasado por eso o por situaciones parecidas. Tenemos que empezar a dar otro punto de vista a nuestra forma de actuar. Si no, es imposible que nosotros simplemente podamos avanzar. En el vídeo de la fila gris lo digo. Si nosotros intentamos andar de frente pegados a una pared, pues posiblemente andes. No sé en cuánto tiempo ni sé cuánto andarás. Pero te va a costar, eso te lo digo desde ahora mismo. Sin embargo, si te das la vuelta, apoyas la espalda contra la pared y avanzas y andas de frente, pues posiblemente puedas andar un poco más. A lo mejor te encuentras un árbol, un coche, una valla o una vaca, no lo sé. Pero no una pared en la que tienes que estar empujando y empujando y empujando. Y lo que no sabes es que detrás de esa pared hay otra y otra y otra y otra. Entonces, creo que es el momento de como mínimo observar cuáles han sido y cuáles son los programas que utilizamos en nuestra vida, las armas que utilizamos en nuestra vida y desde cuándo las llevamos utilizando. De esa manera nos vamos a dar cuenta de que nosotros no hemos sido los creadores de esa acción. Al no ser los creadores, tiene una energía que no es la que nosotros queremos. Cuando actuamos con algo que no tenemos el conocimiento total de su origen, podemos fallar perfectamente en la acción. Perfectamente.
Es como lo de, no, yo te ayudo a arreglar el enchufe y acaba saliendo agua por el enchufe. La intención, muy buena, me ha querido ayudar, perfecto, te doy la mano. ¿A qué llamamos? ¿A un fontanero o a un electricista? Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de actuar cuando nuestros hijos o cuando nuestros compañeros o cuando nuestros vecinos o cuando quien sea cometa un fallo o actúe de una manera incorrecta, no vamos a ser su espejo. Vamos a ayudarle porque esa persona está en un momento en el que o nosotros hemos pasado o nosotros estamos pasando o nosotros pasaremos. Entonces te doy las gracias de todo corazón por estar aquí ahora. Como siempre te deseo un feliz y bonito día. Muchísimas gracias por ser y por estar.